Hagan sus apuestas. ¿Cuántas dimensiones tiene el universo? En el vídeo de hoy aprenderás 3 cosas. La primera, ¿por qué si sumas todos los números naturales obtienes menos 1 entre 12? La segunda, ¿por qué este resultado en teoría de cuerdas dice que el universo tiene 26 dimensiones? Y la tercera, ¿por qué probablemente el universo tenga menos? Hola, soy Javi y en este canal hablamos un poquito de todo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cuántas dimensiones tiene el universo? ¿Cuántas dirías tú si tuvieras que apostar? Primero de todo, tenemos que entender bien qué es una dimensión. Si piensas en cualquier objeto que tienes a tu alrededor, probablemente dirías que es un objeto tridimensional, porque tiene una cierta altura, una cierta anchura y una cierta profundidad. Ahora bien, si te enseño una hoja de papel, pues podríamos entender que tiene 2 dimensiones. Tiene una cierta anchura y una cierta altura. Y de la misma manera podríamos decir que un cable o un hilo tiene una dimensión, es un objeto unidimensional. Evidentemente, esta idea intuitiva la podemos formular matemáticamente. De alguna manera, las dimensiones de un objeto son las diferentes direcciones independientes en que puedes recorrerlo. En plan técnico, el número de vectores linealmente independientes que necesitas para describirlo. Así, los puntos sobre un objeto con volumen los podrías determinar con 3 coordenadas, dando 3 valores a las 3 direcciones diferentes en las que te puedes mover. Los puntos sobre un papel se pueden determinar con 2 coordenadas, sobre un cable con 1 y sobre un punto con 0, porque solo tienes un punto, entonces no tienes nada más que determinar. Además, fíjate que estas direcciones se pueden curvar, como sucedería si quieres describir los puntos sobre una sábana que se mueve o también sobre la superficie de una montaña, que estos dos casos pues también serían bidimensionales. Bueno, vale, a ver, todos los ejemplos que he puesto son bastante aproximados, porque si te pones en plan tiquismiquis, pues el papel también tiene un cierto grosor y el cable también, si te fijas, pues es un cilindro y al final todos son objetos en 3 dimensiones porque viven en el espacio. Pero vamos, que matemáticamente tiene sentido hablar de menos dimensiones y además resulta muy útil en algunos sistemas físicos. Así, por ejemplo, las propiedades del grafeno, que son un material, se entienden mediante una teoría efectiva que tiene 2 dimensiones espaciales. Pero no nos desviemos, vayamos al tema que nos interesa. ¿Cuántas dimensiones tiene el universo? De primeras diríamos que 3, porque 3 son los numeritos que necesitamos para localizar objetos en el espacio. Ahora bien, eso no es suficiente porque los objetos se mueven. Para localizar un objeto necesitamos decir dónde está y cuándo. Así que es más apropiado decir que nuestro universo tiene 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. Bueno, quizá te parece que esto es una fumada y un moco que me acabo de sacar aquí delante de la cámara, pero no. El hecho de que el espacio y el tiempo están entrelazados es una de las consecuencias, de las primeras consecuencias de la teoría de la relatividad especial de Einstein. En esa teoría, lo que un observador percibe como espacio, otro observador lo percibe como tiempo. Pero de eso ya hablaremos. El caso, espacio y tiempo no se pueden considerar separados. Y ya si te pones pedante e incorporas la gravedad en el juego, te das cuenta que espacio y tiempo se comportan dinámicamente de acuerdo con las mismas ecuaciones. Entonces, ¿es suficiente con esas 4 dimensiones? Bueno, la verdad es que las teorías que están comprobadas experimentalmente trabajan bajo esta hipótesis y no necesitan dimensiones extra. Pero sabemos que el modelo está incompleto. En concreto, no podemos unir gravedad con cuántica. Y algunas de las teorías que se proponen para extender este modelo requieren dimensiones extraordinarias, como vas a ver a continuación. Es el caso de la teoría de cuerdas, en la que los objetos fundamentales pasan de ser partículas a ser pequeñas cuerdas que vibran en el espacio. Para construir esta teoría, uno empieza tomando una cuerda que vive en un espacio de d dimensiones. No fijamos, digamos, el número de dimensiones que tiene el espacio y a ver qué nos dice la teoría. El problema de estudiar oscilaciones en una cuerda, aunque sea una cuerda de estas cuánticas, es muy similar al problema de estudiar oscilaciones en una guitarra. Se trata de resolver una ecuación diferencial de segundo grado con unas ciertas condiciones de contorno. Esta solución se puede descomponer en modos armónicos, lo que en la guitarra serían las diferentes notas. Quantum Fracture y Jaime Altozano creo que tienen un vídeo muy bueno sobre esto. Y ahora es cuando la magia de la cuántica entra en juego. Una vez tienes decompuesta la solución en los distintos modos armónicos, lo que haces es cuantizarlos. Es decir, declaras que cada modo armónico solo puede tener un número discreto de niveles de excitación. A diferencia de cuando haces vibrar una cuerda de guitarra, solo podrías vibrarlas en un cierto número de amplitudes. De alguna manera. En este caso, con la cuerda cuántica, esto suena muy friki. En este caso, con la cuerda cuántica, las diferentes combinaciones de notas, de modos de vibración, darían lugar a las diferentes partículas. En general, cuantos más modos de vibración incluyes, más masiva es la partícula que estás construyendo. Y como vivimos en un mundo a bajas energías, solo nos vamos a preocupar por los modos de vibración que nos dan la masa más pequeña. Y nada, ya sabes teoría de cuerdas.
So did we do it? Did we just solve string theory? A ver, si queremos que esta teoría que acabamos de construir se parezca en algo a nuestro universo, necesitamos al menos que tenga partículas sin masa, como el fotón o el gravitón. La masa de estas partículas sería la masa de los primeros estados excitados, que son los estados con menos masa. Si hacemos ese cálculo, obtenemos esta fórmula. Y fíjate que aquí hay una cosa muy rara. Parecería que esta cantidad diverge porque tienes la suma de todos los números naturales. Esta suma es en realidad la función z de Riemann evaluada en -1. Rápido recordatorio de lo que es la función z de Riemann. La función z de Riemann evaluada en s es la suma para todo número natural de 1 entre n elevado a s. Y si la s es -1, pues te queda la suma de todos los números naturales. A ver, haciendo un poco de variable compleja, puedes ver que esta función se puede extender en el campo complejo mediante prolongación analítica y cuando la evalúas en -1 tiene sentido y el valor que obtienes es -1 entre 12. A ver, si no me crees, pues te vas a Wolfram Alpha, lo escribes ahí y ves que la solución es -1 entre 12. Volvamos entonces a la ecuación que nos decía cuál es la partícula menos masiva de nuestra teoría. Al poner aquí -1 entre 12 y pedir que esto sea igual a 0, para que la masa del fotón sea 0, encontramos que la d, el número de dimensiones, tiene que ser igual a 26. Es decir, la teoría de cuerdas que acabo de escribir te fija que el universo tiene 16 dimensiones si quieres que tu teoría a bajas energías tenga una partícula sin masa. Pero si el universo tiene 26 dimensiones, ¿por qué no las vemos? Bueno, esta es la historia de siempre, ¿no? Que las otras dimensiones serían dimensiones muy pequeñitas que estarían compactas y como enrolladas entre sí. En esas dimensiones serían donde podrías enrollar las cuerdas y solo las verías en experimentos a altas energías. Energías comparables a las que tienes en el Big Bang o en el centro de un agujero negro. Bueno, tengo que decir que este resultado es válido para la primera teoría de cuerdas que se consideró, que es una teoría inválida porque no puedes incorporar partículas con spin fraccionario, como el electrón. El electrón tiene spin 1/2 y en esta teoría solo recuperas partículas con spin entero. Para tener una teoría de cuerdas en las que puedes tener fermiones, estas partículas con spin fraccionario, necesitas tener supersimetría. En el caso de incorporar supersimetría, la teoría te pide que el número de dimensiones tiene que ser 10 o 11 para ser consistente. Pero bueno, eso ya es otra historia. Es otra historia, pero tú hoy ya has entendido por qué la teoría de cuerdas te pide que haya dimensiones extras. Y esto de decir que el universo tiene dimensiones extras es muy interesante, pero ¿qué pasa si el universo tiene menos de 4 dimensiones? Como puedes ver en uno de mis vídeos anteriores, la teoría de cuerdas también te lleva a pensar que la gravedad es holográfica, de manera que nuestro universo con gravedad, que tiene 3 dimensiones espaciales y una temporal, quizá podría ser descrito mediante una teoría sin gravedad en una dimensión menos, es decir, 2 espaciales y una temporal. De esta manera, la tercera dimensión espacial sería emergente. Cómo nos mola a los físicos poner así palabras súper guays. En fin, basta por hoy. Después de todo lo que has aprendido, haz tu apuesta. ¿Cuántas dimensiones crees que tiene el universo? Déjalo en el comentario, a ver qué se te ocurre. Si sois suficientemente originales con vuestras respuestas, haré una reacción. Total, suscríbete al canal si te ha gustado y aquí tienes el vídeo en que nos preguntábamos si la teoría de cuerdas sigue siendo útil. ¡Un abrazo!